yo ya terminé esta hilera. En esta hilera hay un total de 47 corchos, contando los corchos que ya están armados. Pero bueno, eso es lo que mide mi tapete. Si alguien quisiera hacer un tapete más corto o más largo, pues ya dependerá de cuántos corchos necesite. Este es mi hilera y este es el otro extremo de mi hilera. Ahora lo que yo estoy haciendo es cerrar esta hilera con una cuentita. Yo conseguí estas cuentitas que parecen de madera, o creo que sí son de madera. Pero bueno, pues ustedes lo pueden hacer con alguna cuentita de plástico o incluso solamente doblar el alambre. A mí me gustaron estas cuentitas porque combinan con el corcho y con el piso. Entonces vamos a doblar el alambre y simplemente vamos a como que atrapar la cuentita. Esto se me hace un poquito difícil porque pues no tengo mucha fuerza en las manos, pero bueno. Ahí está. Lo que yo aquí hago es darle vueltas a la cuentita. Para dejarla como atrapada. Y ahí está. Y ya después lo único que hago es atravesar el corcho otra vez con el alambre. Y así queda. Como que no me quedó muy bien, pero así queda atrapada y cerrado esta hilera de corchos. Ya nada más voy a ajustarla para que queden los corchos bien pegaditos. Pero así es como terminaría cada una de las hileras de corchos, de los dos extremos obviamente. Ahora, otra cosa que yo quiero comentar es que si se dan cuenta, no todos los corchos tienen el mismo tamaño. No todos los corchos tienen el mismo grosor, tampoco hay unos corchos que son más delgaditos, otros que son más largos, etc. Entonces eso puede significar un problema, pero no es tanto problema por la forma en la que se está armando este tapete. Porque si se dan cuenta, el alambre que se está usando sirve también para compensar esos espacios, que hasta el último se va a estirar un poquito el alambre, se va a ajustar y esos espacios deben ser cada vez menos, pero precisamente yo creo que esta es una ventaja de utilizar el alambre y no nada más hacerlo con los corchos pegados en una superficie, que si hay alguna diferencia entre la longitud o el grosor de cada uno de los corchos, pues no es realmente tan significativo. Otra cosa que yo quiero comentar es que, bueno, pues este diseño, la forma en la que están organizados los corchos, pues es más que nada un poco asimétrico o asimétrico completamente. ¿Por qué? Porque los corchos no están organizados, digamos, todos de forma vertical, todos de forma horizontal. Hay uno vertical, uno horizontal y así. Ese es el patrón, vertical, horizontal. Yo decidí hacerlo así porque uno quería que el tapete tuviera como que ciertos espacios. ¿Por qué? Porque para mí se ve más bonito. A lo mejor hay gente que no está de acuerdo, pero para mí se ve bien. Y otro porque estos espacios pues me ayudan a utilizar menos corchos obviamente. Yo también por ahí vi algunos tapetes que tenían este diseño o esta distribución de corchos que son 2 horizontales, 2 verticales, o todos horizontales o todos verticales. Realmente ya depende de cada quien. A lo mejor aquí la única variación serían las perforaciones de los corchos, la forma en la que se tendría que atravesar con el alambre, etcétera. Pero bueno, a lo mejor esto es un poquito más difícil, pero tal vez a alguien se le ocurra que pudieran ser así. A mí me gusta más cómo se ve ese patrón, pero pues ya es cuestión de gustos de cada quien. En este momento ya llevo bastante progreso. Como pueden ver, pues ya son muchos corchos los que están unidos al tapete o los que están formando el tapete. Yo creo que en este momento ya llevo más o menos tal vez 2/3 partes del tapete o un poquito más. Yo estimo en este momento que me faltan más o menos unos 900 corchos que taladrar y que poner en el tapete, en la estructura del tapete. Ahorita decidí grabar esta parte solamente para enseñarles cómo van a quedar los lugares donde van las patitas de la mesa del centro. Ahorita estas líneas están sueltas. Si se dan cuenta, están completamente sueltas.
estas que están aquí y estas que están acá. Y también estas que están acá, que son como que el otro extremo del tapete. Y lo que va a pasar es que las voy a unir o voy a seguir armando el tapete o armando las líneas como normalmente lo estoy haciendo, como les enseñé en el otro video. Así, por ejemplo, la línea que sigue de armar es esta, de aquí, que es la línea vertical. Entonces en esta línea voy a agarrar estas otras líneas que están sueltas, y así poco a poco voy a ir como que agarrando todo lo que está suelto y ninguna estructura va a quedar volando, por así decirlo. Y así voy a tener estos espacios en las patitas de la mesa, que en este caso fueron 3 corchos por cada lado del cuadrito, que es mucho para la patita, pero realmente es mejor pues tener espacio de más que tener espacio de menos para que quede en el centro y se pueda mover un poco, por así decirlo. Entonces ahorita es lo que voy a seguir haciendo, voy a seguir armando las filas como normalmente lo hago, de forma en que agarre todas esas estructuras que están sueltas. Ahorita en este momento ya terminé con los corchos, ya terminé de armar el tapete después de bastante tiempo y taladrar bastantes corchos. Ya está terminado. Todavía me falta la parte de ponerle las cuentitas a las terminaciones de cada una de las hileras, por ejemplo aquí, todas las cuentitas alrededor y en los orificios de las patitas de la mesa. Pero ya está terminado, o sea, ya no tengo que taladrar más o que utilizar el alambre, nada, ya está terminado, al fin, porque ya me había cansado. Y pues bueno, nada más quería grabar esta parte para enseñárselas y para enseñarles otra cosa. La última vez que compré corchos, que se los compré al mismo señor que me vendió los corchos la primera vez, él me preguntó qué estaba haciendo y le enseñé uno de estos videos y una foto del tapete. Y me dijo que probablemente lo que podía hacer era remojar los corchos. ¿Para qué? Para que se hicieran más suavecitos y no tuviera que taladrar y que solamente perforar el corcho con el alambre. Entonces yo lo que hice aquí es que puse a remojar un corcho. Y este es un corcho que yo ya había hervido la vez pasada, cuando hice la prueba para ver si tiraba mucha basurita en comparación con un corcho que no estuviera hervido. Y si se dan cuenta, pues la verdad es que el corcho crece bastante. O sea, este es un corcho que yo dejé remojando varios días, remojando como una semana, yo creo. No creció tanto, pero este es un corcho que yo herví y vean cómo crece. Entonces, pues bueno, yo decidí ya no hervirlos para que no crecieran tanto y que no fuera tanta la diferencia entre el tamaño de los corchos, y también puse a remojar este, pero la verdad es que no se hace tan suavecito como para poder atravesarlo con el alambre. O sea, a lo mejor con un alambre más grueso sí podría ser posible, pero no se puede, o sea, no. Yo lo intenté y lo único que pasó es que le empezó a crecer moho al corcho y no puedo atravesarlo, o sea, se dobla el alambre porque aún así está duro, o sea, entra un poquito, pero no se puede. Y en el caso del corcho hervido, pues también. O sea, sí está un poquito suave, pero si ahí se dieron cuenta, no lo puedo atravesar con este alambre. Al menos con este alambre no es posible. Tal vez con algún alambre más grueso sí se pudiera, pero pues no. Entonces yo, pues la verdad es que decidí seguir haciéndolo como lo estaba haciendo. Simplemente taladrar cada uno de los corchos
en dos posiciones para poder atravesarlos con el alambre. Y así no tenía que hervir, ni remojar, ni nada. Entonces, pues ahorita ya terminé. El tapete ya está completamente armado y lo único que me falta es poner cuentitas en cada uno de ellos. En este momento ya terminé el tapete. Ya están todas las orillas con su respectiva cuentita. Hay diferentes estilos de cuentita porque no todas en la bolsa eran iguales, pero ya están todos digamos que las terminaciones de cada una de las hileras ya tienen su cuentita. Y él fue mi ayudante. Bueno, también se robaba mis corchitos y se los quería comer y fue todo un lío, pero fue mi ayudante también. Aquí está todo, aquí está la parte de las patitas, las patas de la mesa, así que pues ya está terminado el tapete. Ya nada más es cuestión de empujarlo a su respectivo lugar y poner la mesa en su lugar. Pero ya terminamos. Fue mucho trabajo, fueron muchos corchos. Les voy a poner los números hasta el final. Mucho esfuerzo. Se lastima uno. Si alguien quiere hacer este tapete necesita tener ciertas medidas precautorias. Y pues nada más. Ojalá que a alguien le guste la idea y creo que quedó bien. Creo que se ve bonito ya en su lugar. Y pues eso es todo. A él le gusta bastante el tapete. Anda de un lado a otro en el tapete. Todavía oliendo algunos corchitos. Y pues nada más. Eso fue todo. Ojalá les haya gustado.